Muy bien, muchas gracias, Luis. Bienvenidos a todos. Voy a dar un minutito más hasta las 5 por si alguien más se está conectando, que ya somos bastantes, pero creo que vamos a ser unos cuantos más. Ir saludando a los oyentes que tenemos hoy. Tenemos gente desde México, gente desde Colombia, Venezuela. Bueno, tenemos gente desde todas las partes de Latinoamérica y España. Y bueno, pues vamos a dar unos segundos más para que se termine la gente de conectar. Voy adelantando que, bueno, es este webinar que va sobre gestión de riesgos en cloud computing. Es un tema muy, creo, interesante, que os puede aportar bastante, porque, bueno, además es un tema muy de actualidad con todo el tema de la transformación digital y la digitalización, ¿no?, de las empresas. Digitalización que se ha visto además acelerada en el último año, ¿no?, como sabéis, con todo el tema de la pandemia. Entonces, bueno, pues ahora lo comentaremos en concreto cómo ese hecho, obviamente negativo para todos, pues ha traído, si se puede ver, pues aspectos positivos, ¿no?, en este sentido, porque ha acelerado mucho los procesos de transformación digital, como ahora veremos. Bueno, pues ya son y 5, vamos a empezar. Y bueno, como decía al principio Luis, soy Miguel Ángel Pérez, soy español y bueno, soy máster en gestión de proyectos y en ciberseguridad, soy ingeniero superior informático y además tengo el doctorado en telecomunicaciones. Profesionalmente, últimamente me dedico, soy CEO y cofundador de una startup tecnológica, se llama eCommunity Labs, donde llevamos a cabo procesos de transformación digital mediante tecnología blockchain. Y bueno, pues tengo el expertise en ciberseguridad y transformación digital. He estado trabajando en estos aspectos en el sector público y en el sector privado. El sector público lo conozco bastante bien. Y luego, bueno, pues como fruto de toda mi actividad, además colaboro y soy miembro de ciertos organismos internacionales, sobre todo de Unión Europea. Y, bueno, pues también colaboro y soy docente en posgrados universitarios y en formación para empresas. Dejo ahí mi correo por si alguien, bueno, después de este seminario quiere comentarme algo, quiere preguntar algo, ahí lo tenéis, lo dejo a vuestra disposición. ¿Qué vamos a ver hoy en este webinar? Como decía, bueno, voy a hacer una pequeña introducción, ¿no?, a todo lo que son los servicios de cloud computing. Lo vamos a poner un poco en el contexto actual, como decía al principio, relacionado con todo lo que ha traído esta pandemia, ¿no?, respecto a lo que son los procesos de transformación digital de las compañías y donde, pues, tras obviamente ver todos los aspectos negativos que ha tenido esta pandemia, bueno, pues está trayendo algunos aspectos positivos, sobre todo en lo que es relativo a transformación digital y a digitalización de las compañías. Y dentro de esos procesos de digitalización, pues el cloud computing pues está teniendo mucho que ver, obviamente, ¿no? Para empezar, bueno, quería hacer una pequeña introducción de dónde viene todo el tema del cloud computing, que parece que es algo novedoso, que viene de ahora, y realmente pues no, ya tiene unos cuantos años, es una tendencia que se originó hace ya unos cuantos años y, como veremos a lo largo de este webinar, pues impacta de forma diferente en diferentes aspectos, ¿no?, de los recursos tecnológicos que utilizan las empresas. Recursos como pueden ser almacenamiento, como pueden ser aplicaciones, como pueden ser recursos hardware, como pueden ser comunicaciones, todos esos recursos se van a ver impactados por este nuevo modelo de cloud computing. El cloud computing al final pues es un modelo de computación y es un modelo de computación que, en contraprestación, ¿no?, a lo que es la computación centralizada, pues pasamos a, digamos, externalizar, por así decirlo, todo lo que son los servicios tecnológicos de nuestra compañía. Servicios tecnológicos que, a no ser que seamos una compañía puramente tecnológica, pues no suelen ser el core del negocio
una compañía. Con lo cual, vamos a pasar, ¿no? Se va a pasar con este modelo a confiar todos esos servicios en un experto que nos va a proporcionar todos esos servicios pues, de forma remota a través típicamente pues, de Internet. Por lo tanto, todos estos recursos que decía antes de almacenamiento, servidores, comunicaciones, computación, nos los va a ofrecer estos proveedores y además los vamos a tener en la modalidad que se denomina bajo demanda. Ahora veremos más en detalle en qué consiste esto, pero bueno, al final el bajo demanda lo que significa es total flexibilidad, es decir, en función de las necesidades que tenga mi compañía, yo podré solicitar y dimensionar esos recursos de computación, pero todos, tanto los físicos, computación, memoria, almacenamiento, comunicaciones, etcétera. Todo es dimensionable bajo demanda. Eso tiene muchísimas ventajas, como más de uno podrá suponer, sobre todo enfocado en el concepto de escalabilidad. Y es que eso me va a permitir a mí como compañía escalar, me va a poder permitir escalar esos servicios en función de las necesidades que yo tenga. Y escalar, al final, lo que implica es un ahorro de costes. ¿Por qué? Porque no voy a pagar por cosas que no estoy utilizando en ciertos momentos. Me va a permitir dimensionar las necesidades de mi compañía respecto a recursos de computación y me va a permitir demandarlos en cuanto los necesite. Con lo cual, me permite pues eso, una previsión inmediata de nuevos servicios y, por tanto, adecuarlo a las necesidades que yo tengo, adecuarlo a mi demanda. Eso al final va a tener también, de forma colateral, pues un impacto en todo lo que son de mi empresa, es decir, va a mejorar todo lo que es la experiencia del usuario, ¿no? Porque van a recibir servicios en forma y en tiempo adecuada, ¿no? Totalmente adaptada a la necesidad. Bueno, en este gráfico lo que quiero un poco es mostraros, ¿no? Que realmente cuáles son los servicios típicos de cloud, ¿no? Ahí tenéis, pues se basan obviamente en tecnologías Internet. Son todos servicios compartidos. Ahora veremos en qué consiste eso de los servicios compartidos, que permiten escalabilidad y por tanto son muy flexibles y muy elásticos, y todo se llama orientación, o sea, todos son basados en servicios, es decir, ahora lo veremos, pero tenemos lo que es plataforma como servicio, infraestructura como servicio, software como servicio. Esos son los modelos básicos, ¿no? de los servicios cloud. Y bueno, pues a partir de ahí luego existen derivados, pero esos son los tres modelos básicos. Entonces, bueno, pues podemos al final afirmar que a través de esa relación que se establece en ese triángulo que vemos ahí entre el consumidor, entre el proveedor y entre el intermediario, pues obviamente va a haber un beneficio mutuo en el que los servicios cloud, pues además vamos a poder introducir un factor muy importante, que es la medición, es decir, los KPIs, los resultados. Vamos a poder orientar lo que hasta hace relativamente poco tiempo era un servicio que teníamos ahí un poco apartado, ¿no? Que eran los servicios de tecnología, lo vamos a poder orientar al negocio, porque vamos a poder medir la efectividad de ese servicio. Y eso es muy importante en cualquier negocio. Poder medir aspectos como, por ejemplo, el retorno de una inversión es muy importante, ¿no? Para saber si esa inversión nos está siendo rentable o no. Esto, pues hasta hace unos años, con el tema de tecnologías, era más difícil porque al final todo lo que se invertía en tecnología se veía un poco como un gasto y a partir de este momento, gracias precisamente al cloud computing, se puede ver como una inversión. No es lo mismo un gasto que una inversión. Y se puede medir, por tanto, el retorno que va a tener esa inversión. Así, de esta forma, estamos alineando totalmente lo que es todo nuestro departamento o área de tecnologías de la información con el negocio. Cosa que, como digo, hasta hace unos años, pues no se solía hacer, ¿no? Bueno, ¿qué características tiene los servicios cloud, ¿no? El cloud computing? Básicamente son estas 5 que os he puesto aquí. Consiste
en un pago por uso. ¿Qué significa el pago por uso? Bueno, pues usar ese servicio tiene un precio y el coste o lo que yo voy a pagar por ese servicio va a variar en función de cómo lo utilice yo. Es decir, si lo utilizo más, pagaré más, y si lo utilizo menos, pues pagaré menos. Además, implica poder demandar, ¿no? Cuando yo necesito. Es decir, que cuando más necesito una capacidad, pues la podré demandar y pagaré más por ello, pero cuando no la necesite, yo podré retroceder y volver a la situación en la que tenía antes y volver a pagar menos. Eso es muy, muy importante porque, como todos sabéis, pues obviamente las necesidades de recursos no son siempre lineales, no son siempre las mismas. Incluso a lo largo de un día pues, podemos tener picos, ¿no?, de necesidades de recursos de computación, y bueno, pues esto no lo permite un servicio cloud. Los servicios centralizados, pues eso no lo permiten. Si nosotros hacemos una inversión en un CPD, en unos servidores, en una infraestructura de telecomunicaciones, eso va a tener unos costes, lo que se llaman unos costes fijos, que van a ser eso, fijos siempre, ¿no? Hay que hacerle un mantenimiento, hay que hacerle una actualización, esos son costes fijos. Lo use o no lo use. La ventaja que tienen los servicios de cloud es que yo no me tengo que ocupar de eso. Eso ya se ocupa el proveedor y yo le voy a pagar en función de lo que yo utilice, ¿vale? Otro aspecto, otra característica es el acceso desde la red, es decir, son ya recursos que no están físicamente en mis dependencias, ¿no?, en las dependencias de la empresa, sino que están bueno, pues alojados en lo que se llama muy vulgarmente la nube, ¿no?, en la red, es decir, en Internet. Eso permite acceder a dichos recursos desde cualquier lugar, y eso es un aspecto muy, muy, muy importante, y que ahora, por ejemplo, ha tenido un impacto enorme con todo el tema del teletrabajo. Es decir, aquellas empresas que no tienen un modelo basado en la nube o que no tienen ciertos servicios en la nube, pues les va a ser imposible dar oportunidad a sus empleados de hacer teletrabajo, ¿vale? Eso es un caso, por ejemplo, muy, muy claro, ¿no? Y en eso, pues obviamente, todas las empresas que ya tenían ciertos servicios en la nube, bien un modelo de nube pública o bien un modelo híbrido o incluso privado, pues todas aquellas empresas que seguían con un modelo descentralizado, todo el tema del teletrabajo les ha pillado a pie cambiado y se han tenido que poner las pilas rápidamente, ¿no? Tiene otra característica también que denominamos recurso compartido. Y esta característica a veces se malinterpreta porque parece como que, claro, son recursos compartidos, es decir, no son recursos que me pertenecen a mí, sino que son recursos que se comparten con más empresas, con más clientes de ese proveedor, pero eso se tiende a malinterpretar y a pensar que es que, sobre todo desde el punto de vista de los datos, ¿no?, de que los datos están compartidos, y eso no es así. Es decir, el que yo esté compartiendo un almacenamiento o un servidor o una CPU no quiere decir que los datos se estén compartiendo, ¿vale? Eso no quiere decir eso, al contrario, los datos están perfectamente compartimentados. Eso ya las tecnologías de virtualización, es la tecnología que se utiliza para implementar estos servicios cloud. Las tecnologías de virtualización ya permiten crear diferentes instancias donde se ejecutan las aplicaciones de cada cliente y donde se almacenan los datos de cada cliente, sin posibilidad de compartirse unos datos con otros. Cuando digo eso de sin posibilidad, obviamente lo digo siempre y cuando el proveedor cumpla, y eso lo veremos luego, cumpla con los requisitos de seguridad que debe de garantizar a sus clientes. Si eso lo hace bien, esos datos no se tienen por qué compartir ni estar accesibles desde un cliente a otro. Obviamente, si hay una brecha de seguridad, pues bueno, pues por ahí efectivamente podría haber una fuga de datos, ¿no? Y eso sería pues una imprudencia por parte de ese proveedor. Otra característica que ya hemos comentado antes son los recursos a la carta, ¿no?, la escalabilidad. Es decir, bueno, pues yo voy a poder solicitar y pedir los recursos cuando yo los necesite. Eso, y además de una forma muy rápida y muy eficaz, porque es prácticamente inmediato. Es decir, nosotros estamos ahora en un proveedor cloud, cualquiera de los que hay, veremos a unos cuantos, pero bueno, pues los más conocidos, ¿no? Azure, Amazon AWS, IBM, todos estos ya son proveedores de servicios cloud. Cuando uno dice, pues yo necesito un servidor más porque quiero desplegar una aplicación o porque el servidor se me ha quedado pequeño y quiero provisionar, ¿no?, un servidor más, es darle a un botón y en 10 segundos tenemos provisionado un servidor más, un servidor virtual, son máquinas virtuales, ¿vale? Es un concepto que va totalmente ligado a lo que son los servicios cloud, la virtualización.
Para el que no lo conozca, la virtualización consiste en crear recursos de computación virtuales, que no son reales, no son máquinas físicas, sino que son máquinas virtuales, ¿no? Y esto se crea pues, con sistemas operativos y con herramientas como VMware y algunas otras que permiten precisamente crear estos recursos de forma virtual, ¿no? Y luego la quinta característica son la supervisión, ¿no? En que son servicios supervisados. Antes lo decíamos, el poder medir y el poder comprobar realmente el uso que estamos haciendo de esos recursos y, por tanto, poder tener un control de los recursos y poder aplicar, ¿no?, una optimización de esos recursos. Y de esta forma poder valorar pues, la efectividad de esos recursos y el retorno de inversión que nos están dando todos esos recursos. Un poco por comparar, ¿no? El modelo tradicional que decíamos antes es el modelo centralizado y el modelo cloud computing. Bueno, básicamente, si nos referimos a lo que acabamos de comentar, ¿cuáles son las principales diferencias? Obviamente, el modelo de adquisición, el modelo de compra, es decir, en el modelo tradicional, las empresas compraban los activos y construyen con ello pues, el típico CPD, una arquitectura técnica. Sin embargo, en el cloud computing no se compran activos, lo que se compra son servicios. Y se compran servicios y da igual que estemos hablando de software, de hardware, de comunicaciones, todos son servicios, todo está orientado al servicio, todos son servicios. La segunda de gran diferencia pues, es el modelo de negocio. Cuando compramos en un modelo centralizado tradicional, ¿no?, en el mismo CPD de antes, pagamos por unos activos fijos y por unos gastos de administración. Tenemos que contratar a unos administradores de sistemas. Sin embargo, en el cloud computing esto cambia y se paga en base al uso, es decir, es el pago por uso que hemos comentado antes, ¿no? La tercera gran diferencia sería cómo se accede, ¿no?, a esos recursos. Cuando tenemos un CPD, el modelo centralizado, pues a través de una red interna, el escritorio corporativo, bueno, pues, etcétera, ¿no? Sin embargo, aquí es todo a través de la red, es a través de Internet, ¿no? Y eso nos da pues esa gran ventaja y esa posibilidad del acceso en remoto, ¿no?, que es muy importante, más en momentos como los actuales, ¿no? Y luego, la cuarta gran diferencia ronda alrededor de lo que es el modelo técnico, ¿no? Es decir, en el modelo tradicional centralizado, los recursos son nuestros en propiedad, son nuestros, sin embargo, y por tanto fijos, ¿no? A no ser que gastemos más dinero en comprar más máquinas, pero ese gastar dinero no es algo lineal, es algo que va a saltos, ¿no? Porque si yo quiero comprar una máquina, pues tengo que invertir en comprar esa máquina. Sin embargo, en el cloud computing es muy lineal, porque al ser tan escalable y tan elástico, yo tengo multitud de combinaciones, ¿vale?, que me permiten hacer ese crecimiento, si necesito hacer ese crecimiento de forma muy lineal. Y al contrario, si tengo que ir desprendiéndome de recursos, lo puedo hacer tan sumamente lineal, ¿no?, que me va a permitir precisamente adaptarme a la situación que tengo en cada momento. Un poco por hacer historia, ¿cuáles fueron las primeras iniciativas en el cloud computing? Que antes decía que esto no es una cosa reciente, sino que es una cosa ya que lleva tiempo. Bueno, uno de los primeros fue Salesforce, no sé si lo conocéis, ¿no? Es una compañía de software que ya vale cientos de millones. Allá por justo 1999-2000, con todo el tema del cambio de siglo, donde empezó a ofrecer ciertos servicios, como eran las aplicaciones de ventas en la nube, aplicaciones de marketing, aplicaciones de e-commerce, luego empezó también con temas de IoT. Entonces, todo eso, todos esos servicios, en vez de como se hacía antes, que antes lo que era es que vendían el paquete software a las empresas para que lo instalaran, lo empezó a desplegar en la nube, para que las empresas, en vez de bajarse un instalable e instalarlo, lo que hicieran fuera acceder a esas aplicaciones a través de la nube. Y ahí es donde realmente pues empezó toda esta historia. Luego ya, bueno, vinieron los Amazon o vinieron los Google, vinieron Microsoft y ya fueron un poco los que democratizaron, ¿no?, todo este tipo de servicios. El caso de Amazon es muy curioso porque Amazon, bueno, Amazon todos sabemos a qué se dedicaba y a qué se dedica lo que era su actividad principal, pues que era pues, el portal de venta, empezó con los libros, vender productos, etcétera. Pero llegó un momento que Amazon dijo, bueno, tenemos una infraestructura informática tan grande que nos da servicio a nosotros, ¿por qué no nos planteamos el convertir esto en un negocio y ofrecerlo también a las empresas como un servicio? Y ahí es cuando nació Amazon Web Services,
nació precisamente así, o sea, nació a partir de toda la infraestructura que tenían, que era muy grande, y el caso de Google fue exactamente igual, ¿no? Una infraestructura muy grande para ellos, dijeron, bueno, lo vamos a ofrecer a otras empresas y les vamos a cobrar por utilizar, ¿no?, nuestros recursos. Y así es como nacieron, pues, Amazon Web Services y Google. En el caso de Amazon, vuelvo a decir, es un caso muy curioso porque en muchos países, o en la mayoría de los países, Amazon Web Services se ha convertido en la principal fuente de ingresos y sobre todo de beneficio de la compañía Amazon. Es decir, ahora mismo Amazon gana más dinero con Amazon Web Services que vendiendo cosas a través de su e-commerce. Y es muy curioso, ¿no? Como al final evolucionan los negocios. Bueno, este es el caso de Google, que Google empezó un poquito más tarde, ¿no? Pero también enseguida se dio cuenta de que toda la cantidad de recursos informáticos que tenía, pues que, oye, pues podía ser una fuente de negocio el poder ofrecerlos también a empresas, ¿no? Aquí hubo también un momento, un hito importante, y es que, pues, 2008, 2009, 2010, hubo también un gran salto en la mayoría de los países, obviamente, en cuanto al tema del ancho de banda, ¿vale? Las redes de fibra se empezaron a democratizar, se empezó a desplegar todo lo que eran las redes 3G. Entonces, eso contribuyó también mucho y facilitó mucho en que el modelo cloud se empezara a extender. Obviamente, el modelo cloud sin unas buenas comunicaciones, un buen ancho de banda, no tiene ningún sentido. Y de hecho, pues todavía hay países donde las comunicaciones no han evolucionado lo suficiente y el grado de implantación y de uso de servicios cloud pues es todavía bajo, y es precisamente por eso, ¿no? Bueno, en cuanto a los modelos de cloud, que ya he comentado un poco, ¿no?, cuáles son los más típicos, ¿no? Aquí os he dicho, existen dos formas de clasificarlos, ¿vale? Los podemos clasificar en función de los modelos de servicio o de los modelos de despliegue. El modelo de servicio es, ni más ni menos, pues qué tipo de servicio se proporciona, ¿no? Y aquí, pues, tenemos los tres tipos. Tenemos el software as a service, o el software que lo que hacemos es proporcionar software, es decir, pues una aplicación de contabilidad, una aplicación de gestión, una aplicación, un CRM, un RP, un software, ¿no? Y lo damos como un servicio. Luego tenemos el IaaS, que es la infraestructura como servicio. Eso es puramente infraestructura, es decir, servidores, comunicaciones, firewall, en fin, lo que son cacharros, ¿no? Y lo proporcionamos como un servicio. Y luego, entre medias, tenemos un híbrido, ¿no?, entre el SaaS y el IaaS, que es el PaaS, el Platform as a Service, la plataforma como servicio, que ahí lo que hace es que nos ofrecen de todo. Nos ofrecen tanto el hardware como software, ¿no? De hecho, si tuviéramos que catalogar, por ejemplo, pues a AWS como qué modelo de servicio, pues lo deberíamos de catalogar como un PaaS, porque te ofrecen tanto lo que es el hardware como lo que es el software. Casi todos los proveedores de servicio actualmente o son PaaS o son SaaS. Ya como infraestructura queda muy poco porque los IaaS han ido evolucionando hacia un modelo más PaaS, ¿no? Y sí que es verdad que hay muchos SaaS, mucho producto SaaS que solo es SaaS, y luego pues muchos PaaS, ¿no? IaaS ya van quedando menos porque, como digo, van evolucionando hacia el modelo PaaS. Eso en cuanto a los modelos de servicio. Y luego el modelo de despliegue es cómo desplegamos o cómo se despliega la nube, ¿no? Esto ya estoy hablando desde el punto de vista de las empresas cliente, ¿no? De las empresas que van a utilizar los servicios. Y una empresa cuando va a utilizar, cuando quiere implantar, ¿no?, servicios de cloud computing, tiene diferentes opciones. La primera es decir, bueno, yo soy a lo mejor una empresa de nueva creación, no tengo nada de hardware comprado, no tengo nada, necesito infraestructura, voy a un modelo público y entonces todo lo subcontrata, es decir, todo lo paga por su uso, ¿no? Todos los servicios los tiene de pago por uso. Pues eso sería un modelo público. ¿Cuál sería totalmente el contrario? Pues totalmente el contrario sería el privado. Y el privado, pues ¿en qué casos se suele dar? Pues se suele dar sobre todo pues en esas empresas tradicionales que tenían ya su propio CPD y que funcionaban de forma descentralizada, pues lo han virtualizado. Es decir, su CPD le han aplicado técnicas de virtualización y lo han convertido y dan servicios cloud. Pero se los dan solo a ellos, bueno, a ellos, todos sus empleados, ¿no?
Eso es lo que sería un modelo privado. Son servicios cloud porque esos servicios han pasado de darse en el CPD, ¿no? En local, se han pasado a dar desde la nube, es decir, estamos dando posibilidad ya de acceso remoto, estamos pudiendo dimensionar, ¿no?, la disponibilidad de esos recursos, etcétera, etcétera, pero los recursos físicos siguen siendo nuestros, ¿vale? Esto mucha gente le confunde un poco porque dice, bueno, pero ¿cómo puede ser servicios cloud si es privado? Es que no tiene nada que ver. O sea, tú puedes usar servicios cloud porque lo tienes todo en Internet, por así decirlo, pero puede ser privado porque toda la infraestructura en la que se apoyan esos servicios son tuyos, que los tienes tú ahí físicamente y por eso se llama cloud privada, ¿vale? Lo digo porque también mucha gente, ¿no?, del máster, ¿no?, que aquí tenemos muchos oyentes, muchas veces me pregunten, profesor, no entiendo la diferencia, no entiendo muy bien lo que es el modelo privado. O cómo puede ser una cloud privada, cloud y privada. Bueno, pues lo estoy explicando, ¿no? Eso es una cloud privada. Y luego tendríamos el modelo híbrido. Y un modelo híbrido no es ni más ni menos, pues eso, pues que una mezcla entre público y privado. Es decir, tenemos parte de servicios en una cloud pública y parte de servicios en una cloud privada. ¿Por qué podríamos tener servicios en una cloud privada, no? Bueno, pues porque a lo mejor hay ciertos modelos de negocio, ciertas empresas que por disponibilidad o incluso por seguridad prefieren tener una parte de esos servicios que consideran críticos, controlarlos ellos totalmente, ¿vale? Tenerlos en local, tenerlos en la nube, pero en máquinas de ellos. Entonces esos servicios se meten en una nube privada y otros, como puede ser el correo, como pueden ser las herramientas ofimáticas tipo Office 360, ese tipo de cosas, tenerlo en una cloud pública, un proveedor de cloud pública. Y eso es un ejemplo muy común, el tener este tipo de modelos híbridos, ¿no? Y luego, bueno, pues tenemos el modelo comunitario, es una evolución del modelo híbrido, pero bueno, básicamente es como el modelo híbrido, ¿vale? Bueno, esto es la explicación que ya os he puesto antes. Esto es lo mismo, la explicación de qué es cloud pública. Esta presentación la vais a tener y además se está grabando, con lo cual todo esto luego tranquilamente, quien quiera leerlo en detalle, ¿vale? He preferido poneros en la presentación la descripción detallada, pero bueno, quien quiera luego pues se baja la presentación y lo puede ver en detalle. Y luego ya, una vez hemos superado esta primera parte, ¿no?, de introducción a lo que es cloud, servicios cloud, etcétera, ya me voy a entrar en detalle en el tema ya de la seguridad, es decir, de los riesgos. Obviamente, cuando todo lo que tenemos pues en un CPD, ¿no?, tradicional, centralizado, lo llevamos a la nube, lo estamos exponiendo más. Y al estar exponiéndolo más, estamos arriesgándonos, por así decirlo, más a tener intentos de vulneración, intentos de ataque. Obviamente, el principal reto del cloud computing está relacionado con la seguridad. Y dentro de lo que es el concepto de la seguridad, sobre todo, con tres aspectos fundamentales, que son la confidencialidad y privacidad de los datos. Ese es el primer aspecto, muy importante, sobre todo cuando estamos hablando de datos de carácter personal. Y bueno, esto ya depende también un poco del entorno geográfico de los países y tal. En la Unión Europea, por ejemplo, tenemos una normativa muy rigurosa respecto a lo que son los datos de carácter personal, con el Reglamento General de Protección de Datos. Me consta que en otros países, Estados Unidos y en algunos países de Sudamérica, también se está haciendo normativa parecida, pero vamos, por lo menos en la Unión Europea sí que existe una normativa muy clara y además muy exigente respecto a lo que es la privacidad de los datos de carácter personal. Y luego tenemos un segundo aspecto, que es segundo y tercer aspecto, que serían la disponibilidad e integridad de los datos. ¿Qué significa disponibilidad? Bueno, pues que los datos puedan estar realmente disponibles para cuando los necesitemos, eso es muy importante. Y luego la integridad. ¿Qué significa la integridad? Pues realmente lo que viene a decir es garantizar que los datos no son modificados de forma maliciosa, ¿no? Y por tanto que los datos que tenemos son confiables, podemos confiar en esos datos. Estos son los principales retos dentro del aspecto de la seguridad que tiene el cloud computing. Y estos retos, obviamente, pues son los que tienen que preocupar a un proveedor de servicios cloud y también a un cliente que quiere contratar servicios cloud a un proveedor. Vale. Dentro de los diferentes modelos de servicio,
pues el proveedor va a tener unas responsabilidades y nosotros como clientes vamos a tener otras responsabilidades. En función del modelo, pues unos van a tener más responsabilidades que en otros modelos. En el modelo SaaS, bueno, pues en el modelo SaaS, que aquí lo tenéis en la tabla representado, el proveedor básicamente va a ser el responsable de todo lo que son los servicios de seguridad en la nube y de la privacidad de las aplicaciones. Perdón, sí, eso es, y de la privacidad de las aplicaciones. En esta tabla, si veis los circulitos, en blanco son las responsabilidades del proveedor, que es lo que acabamos de decir, pues en el caso del SaaS, las aplicaciones, control de red, sistema operativo, red física, todo eso es responsabilidad del proveedor. Y en la parte del cliente está pues toda la parte que está justamente en el cliente, todo lo que es gestión del riesgo, obviamente la parte de los usuarios, administración de cuentas y de accesos, que solo tenemos que gestionar nosotros como empresa. Y luego, bueno, había una parte ahí intermedia que es la de infraestructura de identidades, que bueno, está entre el cliente y el proveedor, es compartido, ¿no? Esto lo digo porque mucha gente se cree que cuando contrata un servicio SaaS, por ejemplo, sus responsabilidades a nivel de seguridad son cero, son ninguna, y eso no es así. Es decir, nosotros cuando contratamos un proveedor SaaS, una aplicación, CRM, un ERP, somos responsables, por ejemplo, de los datos, ¿no? Del control de la administración de las cuentas y de los accesos que se tiene a esa información. Entonces, si yo, por ejemplo, dentro de mi política de seguridad no establezco, por ejemplo, pongo un ejemplo, el que las cuentas, las contraseñas de usuario se renueven periódicamente o se hagan de una cierta forma, esa responsabilidad es mía, no se la puedo echar al proveedor, porque el proveedor de eso obviamente no sabe nada, es decir, no se va a responsabilizar él de si yo le digo a mis usuarios que tengan cuidado con sus contraseñas de acceso y que las cuiden o las cambien periódicamente. Eso no es responsabilidad del proveedor de servicios cloud, eso es responsabilidad mía, ¿vale? Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta. En el modelo PaaS, bueno, según vamos progresando, PaaS, IaaS, pues la empresa va adquiriendo cada vez más responsabilidades de seguridad y el proveedor menos, obviamente, ¿no? En el modelo PaaS, pues ya los temas de control de red, aplicaciones e infraestructura ya son compartidas, y en el modelo IaaS, que es ya puramente infraestructura, pues el proveedor solo tiene responsabilidades en lo que es infraestructura. Todo lo demás es responsabilidad de nosotros, de la empresa, del cliente, ¿no? ¿Con esto qué quiero decir? Bueno, pues que según vamos contratando o adoptando un modelo u otro, nosotros como cliente vamos a tener más o menos responsabilidades, pero nunca ninguna. O sea, aquí, como veis, no existe el caso en el que el proveedor tiene toda la responsabilidad del mundo y nosotros como cliente ninguna. No, eso no existe, ¿no? Vale. Dentro de los proveedores de servicios y en el caso concreto de los servicios cloud, pues existe un concepto que son los acuerdos de nivel de servicio, o ANS en español, SLAs en inglés, los Service Level Agreement, que son fundamentales. ¿Por qué? Porque son los que van a regular la relación entre el cliente, entre nosotros, ¿no? y el proveedor. Y ahí es donde realmente nosotros nos tenemos que enfocar a la hora de seleccionar uno u otro proveedor de servicios cloud. Entonces, bueno, hay un documento que sacó la Cloud Security Alliance, que es una organización internacional que pues, trabaja, ¿no?, para crear normativa sobre la prestación de servicios cloud, y en ese documento pues estableció 9 apartados o cláusulas mínimas que se deberían de contemplar en todo contrato de servicios cloud. Y bueno, esas 9 cláusulas las tenéis en este documento, que lo podéis buscar en internet, es público. Básicamente se basan en la parte de confidencialidad, propiedad intelectual, responsabilidad y resolución anticipada, ¿no? Resolución anticipada de conflictos. ¿Por qué es tan importante un ANS? Bueno, pues como decía, en ese ANS nosotros vamos a establecer las responsabilidades de ambas partes, en particular las del proveedor, obviamente, y las penalizaciones, si las hubiera. Esto es como todo, es decir, un buen acuerdo de nivel de servicio es para guardarlo en el cajón y cuando haga falta, pues sacarlo. Porque, bueno, pues mientras las cosas van bien, pues todos nos llevamos bien. Pero cuando ya existen problemas, es cuando realmente hay que abrir el cajón y sacar estos acuerdos de nivel de servicio.
porque cuando existen problemas es cuando viene el tema de responsabilidades. Esas responsabilidades pueden ir desde multas hasta responsabilidades penales. Y esto que cuento puede parecer un poco como de ciencia ficción o esto que tiene que ver con mi empresa, pero esto afecta a todo el mundo. Es decir, estamos tratando con datos, en muchos casos con datos personales, y nosotros tenemos unos clientes, ¿no? Yo tengo que velar por dar servicio y por garantizar la seguridad de los datos de mis clientes. Yo, como esos datos los voy a poner en otro proveedor, yo a ese proveedor le voy a exigir lo mismo que a mí me están exigiendo mis clientes. Porque mis clientes, cuando tengan algún problema, una fuga de seguridad o cualquier cosa, mis clientes me van a reclamar a mí. No van a reclamar al proveedor, ni tampoco les va a valer, oye, mira, es que el proveedor AWS, Amazon, ha hecho no sé qué. Mi cliente me va a decir, mira, a mí me parece muy bien, pero el que me da el servicio eres tú. Yo te voy a reclamar a ti. Entonces, es muy importante tener muy claro el acuerdo de nivel de servicio que tenemos con nuestro proveedor, porque eso luego lo tenemos que trasladar a nuestros clientes. Entonces, ¿en qué nos tenemos que basar para hacer un buen NS? Pues obviamente en las cuestiones de rendimiento, disponibilidad, tiempo de respuesta, capacidad, soporte, proceso de finalización y rescisión. Es decir, no podemos vender servicios a clientes que nuestro proveedor no sea capaz de darnos. Yo no puedo vender una disponibilidad, como me he encontrado muchas veces, a mis clientes del 99,9% cuando mi proveedor a mí no me puede dar esa disponibilidad, que a lo mejor me la puede dar con mucho del 95%, ¿vale? Entonces, tiene que estar alineado todo, lo que yo ofrezco a mis clientes y lo que el proveedor me ofrece a mí. En seguridad, exactamente lo mismo. Lo que pasa es que aquí sí que tenemos unos mínimos, es decir, tiene que haber unos mínimos de fiabilidad, de autenticación, de herramientas criptográficas, de gestión de incidentes, de monitorización. Esos mínimos mi proveedor me los tiene que dar a mí. Una gestión de vulnerabilidades, en fin, una gobernanza, ¿no?, de todo lo que es la parte de seguridad. Y esos mínimos, ya digo, en el caso, por ejemplo, nuestro, en la Unión Europea, los establece perfectamente ese reglamento de protección de datos de carácter personal, por ejemplo. Entonces, eso es muy importante. Y me tiene que poder garantizar también, pues, unos sistemas de tratamiento de datos. Me tiene que dar posibilidades de tener backup, de cómo se gestiona ese ciclo de vida. Me tiene que informar de cómo se hacen las migraciones, ¿no?, las portabilidades, ¿no?, cuando se mueven los datos de un lado para otro. Me tiene que garantizar que los datos, como decía antes, no van a salir de mi sandbox, ¿no?, de mi entorno virtual que me crean para mí. Y luego me tienen que informar, bueno, pues de cuáles son sus códigos de conducta, qué estándares sigue, si sigue la ISO 27000, si sigue una metodología ITIL, por ejemplo, para gestión y provisión del servicio, en qué estándares está certificado, en fin, qué tipos de mecanismos emplea para cuando surge algún tipo de vulnerabilidad. Toda esta información, que a muchos le podrá estar pensando, ¿y esto? Yo cuando he contratado a un proveedor de servicios, yo esto no lo he visto en ningún sitio. Esto está, es que esto está en los famosos contratos que nosotros luego le damos a aceptar y que no nos leemos, todo eso está ahí explicado. Por eso yo os sugiero que la próxima vez que contratéis un correo en Gmail, un servicio en la nube, y antes de darle a aceptar, os bajéis o os leáis el detalle, porque todo eso está ahí perfectamente explicado. Obviamente no es lo mismo contratar un correo de Gmail gratuito que contratar, por ejemplo, una opción G Suite empresarial. Ahí viene toda esta información mucho más detallada, ¿no? Pero todo esto viene ahí. Y bueno, ya para ir en la última parte de mi presentación, ir entrando en cómo hacer esa gestión de riesgos, ¿no? Nosotros en el máster de ciberseguridad lo vemos muy en detalle. Aquí os voy a poner un pequeño resumen, ¿no?, de cómo deben de proceder las organizaciones. Tenemos una herramienta muy importante en la que nos basamos siempre para hacer una buena gestión de riesgos y una buena gestión de la información, y es la ISO 27000. ISO 27000 es un estándar mundial, se compone de diferentes normas y en concreto tiene 27001, 2, 3, 4. La 27001 es la norma principal de la serie 27000 y ahí es donde están los requisitos que debe de cumplir un sistema de gestión de seguridad de la información. Entonces, cualquier CISO es el responsable de seguridad, ¿no?, o cualquier CTO al que le encarguen hacer
un plan de gestión de seguridad de la información, un plan de gestión de riesgos, yo lo que le recomiendo es mírate la ISO 27001, porque ahí tienes perfectamente detallado cómo lo tienes que implementar en tu organización. No solo eso, no solo te dice cómo tienes que gestionar esos riesgos, sino que además te dice que tienes que tener pues, un plan de recuperación ante desastres, que tienes que implementar una serie de pruebas de penetración, es decir, de check-ins que debes de hacer periódicamente a tu sistema. Entonces, todo eso está contemplado en esa norma ISO 27000. Aquí en esta imagen os he puesto la ISO 27000, las acciones, digamos, que recomienda para hacer un plan de gestión de riesgos, cómo se hace en el modelo tradicional y cómo eso se traslada al modelo de cloud computing. En el modelo, por ejemplo, ISO 27001 te dice, lo primero que tienes que hacer es identificar activos, luego identificar amenazas, luego identificar vulnerabilidades, luego medir el riesgo y luego implementar controles. Eso es así en el modelo tradicional. ¿Cómo se hace en el cloud computing? Claro, porque los servicios y los recursos no son nuestros, los tiene el proveedor. Entonces, eso cambia un poco. ¿Cómo identificamos activos? Hombre, claro, los activos en el modelo cloud computing no son conocidos. ¿Qué conocemos de esos activos? Solamente conocemos pues, los interfaces a través de los cuales accedemos a esos activos, ¿no? Esos frontends que vemos. Bueno, pues eso es lo que tendremos que identificar, pues esos frontends. Amenazas. Lo mismo, no podemos conocer el detalle de las infraestructuras, de las ubicaciones físicas, por tanto, ese detalle de las amenazas nosotros no lo podemos conocer. Bueno, eso nos lo tendrá que proporcionar el proveedor o al menos garantizarnos que hace una buena gestión de esos elementos. Vulnerabilidades, lo mismo, como solo tenemos acceso a las interfaces, pues solo podemos identificar vulnerabilidades a nivel de interfaz, obviamente, ¿no? En cuanto a medir el riesgo, desde el punto de vista solo podemos hacer una medición de riesgo desde el punto de vista del impacto, ¿no?, que va a tener ese riesgo en el negocio, porque al final nosotros estamos contratando un servicio y ese servicio está muy orientado a negocio, con lo cual en nuestro plan de gestión de riesgos podremos o deberemos considerar el impacto que tiene un riesgo respecto del negocio. Y luego a la hora de implementar controles, pues lo único que nosotros como cliente de servicios cloud podemos hacer es, bueno, pues identificar nuevas tecnologías o nuevas metodologías que vayamos a poder necesitar. ¿Con esto qué quiero decir? Pues que al final, obviamente, como estamos delegando toda la parte, ¿no?, de las responsabilidades en cuanto a lo que es la gestión de riesgos, también se delega parte, ¿no?, del seguimiento de todos esos riesgos y eso lo tiene que hacer el proveedor y eso nos lo tiene que incorporar en su acuerdo de nivel de servicios. Como decía al principio, la Cloud Security Alliance, que es una organización sin ánimo de lucro, publicó un informe de cuáles son las principales amenazas en servicios cloud. Y bueno, la última versión, que es del año 2018, ya tenía contempladas 12 amenazas, ¿no? Entonces, bueno, pues he hecho aquí un pequeño resumen de cuáles son las principales amenazas que existen en servicios cloud, ¿no? Lo vamos a ver así un poco por encima. Ya digo que aquí las tenéis totalmente detalladas en qué consiste cada uno, ¿no? Estas amenazas pues serían las de fuga de datos, ¿no? Pues al final que haya una fuga de información, obviamente, una gestión insuficiente de accesos, credenciales de identificación, es decir, que no se gestionen adecuadamente esas contraseñas y esas renovaciones que decíamos también antes, el que se utilicen interfaces y APIs inseguras, bueno, esto seguramente los más técnicos saben de lo que estoy hablando, pero al final es que esas aplicaciones no estén suficientemente actualizadas y que cualquier hacker pues se pueda conectar a ellas y pueda acceder a nuestros datos, ¿no? Entonces, es una de las principales amenazas que, sobre todo, los proveedores, obviamente, de servicios cloud deben de vigilar. Luego, bueno, vulnerabilidades de sistema de todo tipo, es decir, puertas traseras, versiones de sistemas operativos que no estén actualizadas, obsoletas. Es decir, aquí estoy enumerando cuáles son las principales amenazas de los servicios cloud y que, por tanto, un proveedor de servicios cloud debe de tener en cuenta, ¿vale? Todo esto es lo que debe de tener en cuenta ese proveedor. Robo, secuestro de cuentas. Bueno, esto sí es más bien una responsabilidad de nosotros como clientes, porque al final quien maneja y quien gestiona las cuentas somos nosotros. El proveedor tiene que darnos herramientas suficientes
para garantizar que esas cuentas son seguras. Pero luego, claro, si yo cojo y me apunto el usuario y la contraseña en un POSIT y lo dejo en la mesa, pues esa imprudencia la he cometido yo, no la ha cometido el proveedor, obviamente. Insiders maliciosos. Bueno, pues esto es que una persona pueda acceder, se pueda convertir, por ejemplo, en un administrador del sistema. Entonces, bueno, el proveedor debe de proporcionar las herramientas suficientes para que eso no pueda ocurrir. Bueno, esto de las APTs, las amenazas persistentes avanzadas, al final son vulnerabilidades bueno, pues que no son suficientemente resueltas y al final, bueno, pues es un proceso de actualización, ¿no? de versiones. Tema de pérdida de datos. Bueno, los datos en la nube pues, pueden perderse básicamente por dos razones. O porque el proveedor del servicio borre los datos accidentalmente, no suele ocurrir, o que haya una catástrofe, pues un terremoto, un incendio, ese tipo de cosas. Bueno, los proveedores de servicios cloud, este tipo de vulnerabilidades las suelen solventar, pues que lo tienen todo protegido, tienen sistemas antiincendios, tienen sistemas de backup en CPDs que los tienen replicados en distintos puntos del mundo, en fin, este tipo. Estos son amenazas, como digo. Entonces, las amenazas, los proveedores de servicios cloud lo que hacen es mitigar el riesgo de que ocurra esta amenaza. ¿Cómo lo hacen? Pues bueno, a través de este tipo de herramientas, ¿no? Y bueno, aquí tenemos pues el abuso y mal uso de servicios cloud, que decía antes, el spam de correo electrónico, el phishing o la suplantación de identidad. Hay un ataque que se suele dar muy a menudo, que son los ataques de DOS, que significan de denegación de servicio. Esto consiste en que un atacante empieza a lanzar montones de peticiones a un mismo servidor hasta que ese servidor se satura y al final pues se cae y se deja de dar servicio. Estos ataques son muy antiguos, ya es más difícil que se suelan dar, pero de vez en cuando se da. Y cuando se dan es porque realmente ese proveedor no ha implementado las medidas adecuadas para evitar que se dé. Porque esto a día de hoy, pues ahí existen unas herramientas, balanceadores de carga, para que toda la carga no vaya a través del mismo servidor, para evitar mitigar este tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, es un ataque que se debe contemplar, ¿no? Y bueno, ya para terminar, pues una vez ya que hemos identificado todas estas amenazas, ¿cómo hacemos esa gestión de riesgos? Bueno, pues vuelvo a decir, ISO 27000 te dice que utilices lo que ya se llama el ciclo de Deming, o también conocido como el PDCA en inglés, que es el Plan Do Check Act, es decir, planificar, hacer, verificar y actuar, ¿vale? En eso se basa el ciclo de Deming. Y eso es lo que nosotros tenemos que gestionar y es como nosotros tenemos que gestionar los riesgos. Lo primero de todo es hacer una división de riesgos entre generales, ¿no? Que son de aplicación a todas las posibles vulnerabilidades que hemos visto anteriormente, y luego ya específicas, ¿no? Que pueden ser algunas de las vulnerabilidades que hemos visto antes. Bueno, aquí os he puesto unas estrategias de mitigación, lo mismo, las voy a pasar ahora rápidamente, pero que luego las tenéis en la presentación totalmente detalladas para que las podáis utilizar si estáis haciendo algún plan de gestión de riesgos. Y aquí tenéis estrategias de mitigación genéricas. Pues, ¿cómo podemos eliminar, ¿no? esas vulnerabilidades? Pues investigar y analizar distintos proveedores de cloud, obviamente. Utilizar procedimientos de autenticación de inicio de sesión único, que es lo que significa single sign-on. Single sign-on significa inicio de sesión único y no es ni más ni menos que, claro, yo entro en el sistema operativo, tengo que poner un usuario y contraseña. Luego entro en la red, tengo que poner otro usuario y contraseña. Luego entro en una aplicación, tengo que poner otra vez otro usuario y contraseña. Single sign-on lo que nos permite es tener un único usuario y contraseña, que una vez lo ponemos la primera vez, con eso ya podemos entrar a todos los sistemas y a todas las herramientas que tengamos. No es que estas herramientas no estén protegidas por usuario y contraseña, sí que lo están. Lo que hace este sistema es proporcionar esas credenciales al resto de aplicaciones, ¿no? Entonces, bueno, pues es un sistema muy interesante. ¿Por qué? Pues porque va a reducir el número de cuentas y de contraseñas que vamos a tener, ¿vale? Entonces, solo vamos a necesitar una en vez de tener 5 o 6. Llevar a cabo auditorías de seguridad, obviamente, con un tercero externo, independiente, es bastante recomendable. Luego ya implementar técnicas de cifrado end-to-end, obviamente actualizar regularmente el software.
evitar las fugas de datos, pues bueno, restringiendo el acceso a los datos, cifrando los datos que están en tránsito, lo que se llama cifrado extremo a extremo. Estas son estrategias que aplican la mayoría de los proveedores de servicios cloud, ¿vale? Entonces, todo lo que pone aquí, pues la gran mayoría de servicios, de proveedores de servicios cloud ya las implementan, ¿no? La gestión suficiente de accesos, proporcionar lo que es autenticación de doble factor. Yo supongo que ahora lo habréis visto mucha gente. Todas las aplicaciones bancarias ya incluyen que pongas tu usuario y contraseña y luego te dicen que digas una clave de una tarjeta o la huella, por ejemplo. Eso es el doble factor, es decir, utilizar dos procesos de autenticación. Y luego, desde el punto de vista de programación, pues lo decíamos antes, utilizar interfaces que no sean inseguras, ¿no? Esto ya nos ha orientado a lo que es programación. Y luego, bueno, vulnerabilidades del sistema, pues también tenéis ahí unas cuantas, robo, secuestro de cuentas, es decir, tenéis aquí una relación exhaustiva que yo luego os invito a que os bajéis la presentación y la veáis en detalle. Y bueno, esto es todo. Entonces, quería ver ahora a ver si tenéis alguna pregunta y nada, voy a ver que aquí tenemos unas cuantas y las vamos contestando. Vamos a ver. Vamos a ver, aquí tenemos. ¿A qué se refiere con, nos dice Simón Baena, a qué se refiere con disponibilidad del proveedor? Bueno, Simón, la disponibilidad del proveedor lo que se refiere es que sus servicios estén disponibles, es decir, lo que se dice vulgarmente que no estén caídos, ¿no? Que a veces pasa. Entonces, esa disponibilidad es la que el proveedor nos tiene que garantizar y eso tiene que estar en el acuerdo de nivel de servicio. El proveedor tiene que ser capaz de darnos un porcentaje de disponibilidad, igual que nos tiene que dar que en caso de caída del servicio, es decir, de no disponibilidad, un tiempo máximo de tardanza en recuperarse ese servicio. Entonces, eso te suelen decir, este servicio garantizamos una disponibilidad mínima del 95% con un tiempo de recuperación máximo de 4 horas, por ejemplo. A eso me refiero. Siempre tienen que garantizar una determinada disponibilidad. Porque en función de esa disponibilidad nosotros vamos a pagar más o menos. De hecho, suelen tener diferentes niveles. Eso es lo que se conoce dentro del soporte, ¿no? Y la disponibilidad. Y eso va en el acuerdo de nivel de servicio. Vamos a ver, ¿qué más tenemos por aquí? Marvin nos dice, seguridad, no me quedó muy claro cuál es la diferencia entre privada y pública, Marvin. Vale, sí, además creo que te conozco. Yo te invito a que vuelvas a leer otra vez el tema, ¿vale? Porque en el tema está bastante bien explicado. De todas formas, creo que lo dije antes, la diferencia entre público y privado, público es que los recursos no los tenemos nosotros, las máquinas no las tenemos nosotros, lo tiene todo el proveedor, por ejemplo, Amazon Web Service. Yo contrato a Amazon Web Service y le puedo contratar todo, las aplicaciones, todos los servidores, todo, y yo no tengo nada. Y privado es que yo, ya teniendo un CPD, unos servidores y unas máquinas, lo que hago es que los virtualizo para dar acceso remoto a esos recursos. Entonces es un cloud porque esos servicios pasan a estar en la nube, pasan a estar accesibles a través de Internet, pero es privado porque los recursos son míos, no son de ningún proveedor. Esa es la principal diferencia, ¿vale? En caso de, nos dice Manuel, en caso de que se desee realizar una auditoría a los servicios de la nube, ¿recomiendas algún marco de trabajo o guideline? Bueno, sí, es una buena pregunta, lo he puesto aquí, la CSA. La CSA, en ese documento, nos establece, pues eso, una serie de pautas y de aspectos que debemos de tener en cuenta a la hora de hacer una auditoría de servicios en la nube. Entonces, yo te recomiendo que te leas el documento este de Cloud Security Alliance, porque ahí nos da todas las pautas que tenemos que tener en cuenta a la hora de realizar una auditoría. ¿Vale? Nos dicen más aquí, Joandy, ¿dónde estará el link de la presentación para poderlo descargar? En la página web de EALDE y creo que también seguramente en el canal de YouTube. De todas formas, esto mandáis un correo a EALDE y ahí os pueden informar, pero creo que en el canal de YouTube también va a estar disponible lo que es la grabación, tanto en la web como en el canal de YouTube que tenemos. Y bueno, no sé si tenemos por ahí, María Elaine nos dice, muy buena explicación, muchas gracias, vale, vale, perfecto, muy bien.
Para la ejecución nos dice Juan Carlos de un análisis de riesgos informáticos, ¿qué metodología recomiendas utilizar? Magerit. Bueno, entiendo que tú, Juan Carlos, eres español, por lo de Magerit. Magerit es una metodología de gestión de riesgos que utiliza la administración pública, ¿vale? Entonces, es una metodología que se utiliza en la administración pública, yo la conozco porque la he utilizado. No sé si tienes experiencia en haberlo utilizado, es una metodología bastante farragosa, Entonces, si trabajas en administración pública, no te queda más remedio que utilizarla, porque es la oficial, por así decirlo. Si no trabajas en empresa pública y trabajas en una empresa privada, yo te recomiendo utilizar ISO 27000 y no meterte en Magerit. Magerit está basado en ISO 27000, pero introduce más complicaciones y más aspectos. Entonces, bueno, pues eso, para grandes proyectos y tal, y administración pública, está muy bien, pero Magerit es compleja, para mi gusto, es compleja. Entonces, yo te recomiendo utilizar ISO 27000 y ya está, perfectamente para hacer un análisis de riesgos informáticos. Con Magerit hay una herramienta que se llama Pilar, que son las siglas, no me acuerdo lo que significa, que te ayuda además a hacer una gestión de riesgos. Está basada en Magerit, pero tú la puedes utilizar si quieres utilizarla con ISO 27000, la puedes utilizar la herramienta, ¿vale? Y bueno, hasta hace poco era gratuita para usar a nivel particular, con lo cual eso lo buscas, herramienta Pilar, gestión de riesgos y os la podéis descargar. Nos pregunta Marianela que cada cuánto recomienda hacer la medición y control del riesgo al servicio cloud. Bueno, esto es un poco variable, depende un poco de la cantidad de servicios que tengas contratados, pero bueno, yo creo que al menos una revisión mensual sí, ¿vale? De todo el control de riesgos, al menos una revisión mensual. Vale, ok. Bueno, pues creo que no tenemos más preguntas y nada, espero que os haya sido de utilidad y cualquier cosa, pues estamos a vuestra disposición. Un saludo y muchas gracias a todos y hasta pronto.